¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Muchas Tiemp- gracias por la invitación. tiempo a sin vernos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería preguntarte, no sé si pudiste escuchar o ver el bloque anterior del programa. Arrancamos con, lamentablemente, un diputado provincial acá que pertenece al partido gobernante de solo 25 años, trayendo el negacionismo y la teoría de los dos demonios y replicándola en la Argentina. Nunca se fue, pero hay momentos donde recrudece más el negacionismo. La primera pregunta que yo quería hacerte: ¿qué buscamos hoy, a 50 años del golpe, cuando marchamos un 24 de marzo? Bueno, primero no escuché porque estaba en Sí. viaje, pero yo creo que lo que buscamos, por un lado, es sostener una construcción histórica del movimiento de derechos humanos, madres, abuelas, familiares, en plena dictadura y luego también otros actores sociales, algo que podemos nombrar como un pacto civilizatorio, como un contrato social en nuestro país que podemos darle un nombre y ese nombre puede ser Memoria, Verdad y Justicia, uno de esos nombres. Otro nombre de ese contrato social puede ser Nunca Más. Afianzar una lógica de defensa de los derechos humanos que tuvo en esa tríada, Memoria, Verdad y Justicia, a la justicia como lo no negociable. Y creo que eso es lo que se pone en marcha cada vez que se marcha el 24 de marzo. Esa es una dimensión. Me parece que hoy, en este 50 aniversario, también se está canalizando por esta vía y por estas múltiples actividades que hay a lo largo y a lo ancho del país, también algo del malestar actual. Porque ese pacto civilizatorio se tradujo en políticas públicas de memoria que hoy se pretende arrasar, que hoy se pretende desandar, hay vaciamiento de los sitios de memoria, de financiamiento, despidos, y a su vez también se intenta de alguna manera sacar, destruir ese relato, ese texto que se pudo restituir a un contexto de la historia del que había sido arrancado, que tiene que ver con los testimonios. Vos hablabas recién del negacionismo. Durante lo que fue el autodenominado proceso de reorganización nacional, se apuntó con esta lógica represiva que podemos nombrar como sistema concentracionario, se apuntó a sembrar el terror. Si el autodenominado proceso de reorganización nacional precisamente apuntaba a una reorganización, a un reordenamiento, a una ruptura del lazo, del entramado social solidario para crear las condiciones de implementación de un modelo económico de exclusión que habría de propiciar un acelerado proceso de concentración económica en beneficio de muy pocos y en desmedro de las grandes mayorías. Todo eso tiene resonancias en la actualidad, tiene secuelas en el plano político, social, económico y cultural, y esto podemos nombrarlo como la actualidad y como el intento de sembrar el terror en ese momento con esa metodología para implementar esas políticas económicas. Hoy las resonancias de eso, la reactualización del mal, lo podemos nombrar como la banalización del mal. La banalización En, del mal. del mal. En esa época, esto frente al terror, el mecanismo de defensa era la negación. Es decir, no querer saber, mejor dicho, querer no saber frente a lo insoportable del secuestro, la desaparición, la tortura, el crimen, etcétera. Pero luego todo eso se fue ventilando y se fue conociendo a través de los testimonios en los juicios que investigan y juzgan los delitos de lesa humanidad y genocidio, y entonces no es lo mismo la negación que el negacionismo, porque el negacionismo implica negar algo que ya se conoce y que se probó y cuyos autores materiales fueron juzgados y condenados. Por lo tanto, el negacionismo, negacionar, tomo este neologismo, negacionar, implica reivindicar los delitos. Y creo que ese es el gran riesgo en este momento que también pone sobre el tapete que el nunca más no es algo afianzado, que es algo a construir Y permanentemente. que por eso nos movilizamos en algún punto. Exactamente.
Lo hablábamos ayer con un colega, que es Francisco, que es parte que tiene el programa siguiente, en todas estas entrevistas, y te agradezco un montón que estés, Ana, acá, nosotros pensamos, la dificultad de preguntarles a ustedes que fueron detenidos, desaparecidos, por su historia, por su testimonio, por su particularidad. Pero sí me gustaría que cuentes, Ana, porque vos fuiste parte en muchos juicios, declaraste en el juicio de las juntas, declaraste en el juicio ABO, que lo contábamos, declaraste en el plan sistemático de apropiación. ¿Qué testimoniaste vos cuando estuviste? Yo sé que son causas distintas, pero me parece importante porque los testimonios también vuelven a traer la dimensión de lo que le pasó a las personas. Exactamente. Yo digo siempre que quien asiste a una audiencia de los juicios no puede salir de ahí igual que como antes ingresó a esa sala. Hay algo que atraviesa la condición humana, que introduce la pregunta por la condición humana, que hace que nos preguntemos cómo puede ser, cómo pudo ser, cómo puede ser que personas, seres humanos de carne y hueso, sean capaces de agujerear el cuerpo de otro, de someterlos a condiciones infrahumanas de vida. A mí me secuestraron cuando yo tenía 16 años y estaba embarazada de menos de 3 meses, de mi hija Anita. Yo me había casado el 12 de abril y el 13 de junio me secuestraron, fui llevada a un centro clandestino de detención y tortura conocido como Club Atlético, por sus siglas, Centro Antisubversivo, como vos bien mencionabas antes, parte del circuito Atlético Banco Olimpo. Permanecí ahí casi 4 meses, fui brutalmente torturada. Yo en ese momento no dije que estaba embarazada porque sabía que iba a ser un modo de especulación, entonces sentía que no diciéndolo protegía a mi hija. Por la brutalidad de la tortura pensé que había muerto. En un momento estuve siempre, los casi 4 meses que estuve ahí, con los ojos vendados y cadenas en los pies, y en un momento, estando en la celda, se empezó a mover, y ahí yo sentí que había habido un lugar de mi cuerpo al que no habían podido llegar, que en medio de un lugar donde se perseguía la absoluta pérdida de la identidad, la despersonalización y el aislamiento, yo no estaba sola. Había triunfado la vida dentro de mi cuerpo, había un lugar al que no habían podido llegar. Y bueno, y vos decías, hablabas de los juicios, ¿no? Y del esto, hay un hilo conductor que es lo que me pasó a mí, lo que le pasó a mi familia, y que a partir de esto declaré en varios juicios. Perdón, Ana, vos fuiste liberada al tiempo. Sí, y ahora lo voy a contar. Solamente quería hacer un entre guiones. Una interrelación entre uno y otro. Justamente declaré en un montón de juicios porque quienes fuimos dejados en libertad traemos también, somos testimonio de los que no salieron. Y a partir de haber estado secuestrados y haber podido trabajar en la reconstrucción de lo que pasó en cada uno de estos lugares, podemos dar testimonio sobre el destino de los desaparecidos y las desaparecidas que nunca fueron liberados. Por eso declaré también en tantos juicios, y por eso declaré también en el juicio de apropiación por las embarazadas que estuvieron en el Club Atlético. A mí me dejaron en libertad el 30 de septiembre de ese año de 1977. Mi mamá me acompañó al médico, al control, a hacer los trámites de documentación para salir del país. Cuando a mí me dejan en libertad, ella vuelve a la plaza. Las madres le dicen, ¿qué haces acá si vos ya recuperaste a tu hija? Y ella dice, yo voy a seguir hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos. Lo que daba cuenta ya de una lucha que había dejado de ser individual, aunque incluía la búsqueda de cada hijo y de cada hija, de cada una de esas madres, para hacer un compromiso colectivo, todas por todos. Cuando yo me refugio bajo la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en Brasil, el primer país que nos da asilo es Suecia. En Suecia, hoy parece mentira por cómo avanzaron las comunicaciones y este modo de comunicarnos ahora es... Estamos en Buenos Aires y en Salta y estamos contándole a toda la audiencia en el mundo por YouTube. Así es. Pero esto no era así hace 49 o 48 años.
Exactamente, ahora no hay fronteras en la comunicación, en ese momento eran carísimas las comunicaciones y entonces en el campamento de refugiados del sur de Suecia, en Alvesta, nos habían dado 2 llamadas que teníamos gratuitas. Entonces la primera la hicimos para avisar que habíamos llegado bien y la segunda la guardamos para dar la buena nueva cuando naciera el bebé. Anita nació el 11 de diciembre de 1977 y ahí cuando llamamos nos enteramos que 3 días antes, el 8 de diciembre, la habían secuestrado a mi mamá en un operativo realizado por la Armada en la iglesia Santa Cruz, un operativo por el cual secuestraron a 12 personas los días 8 y 10 de diciembre en distintos lugares de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Ese operativo tenía un doble propósito. Por un lado, dar un golpe de muerte a las madres de Plaza de Mayo, que ya se perfilaban, como ellas mismas decían, mujeres comunes que salieron al ruedo, fueron a la plaza a enfrentar al corazón del poder de la dictadura. Y que empezaban a tomar relevancia pública, digo, porque recuerdo que esto fue posterior a la solicitada que intentan sacar que sacan en La Nación, ¿no? Si mal no recuerdo. En realidad fue previo. Fue previo. Por otro propósito era parar la solicitada que salió finalmente igual el 10 de diciembre y precisamente no pudieron ninguno, a pesar de este operativo, no pudieron cumplir ninguno de los 2 propósitos. Como bien decías, las madres siguieron, se perfilaba como un movimiento indestructible como lo que fue, y por otro lado la solicitada salió el 10 de diciembre en el diario La Nación pidiendo por los desaparecidos, por las desaparecidas. La solicitada decía solo pedimos la verdad, y luego aparecieron en diciembre del 77 cuerpos en la costa atlántica que fueron enterrados como NN en un cementerio local de General Lavalle. Y en el año 2005, el equipo argentino de antropología forense identificó primero a las 3 madres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de Vicente, María Eugenia Ponce de Bianco y Esther Balestrino de Cariaga, que las madres decían que el mar no quiso ser cómplice y devolvió los restos de sus compañeras, y luego a una de las religiosas francesas, Léonie Duquet y Ángela Wad. Se pudo comprobar con este hecho, que fue un hecho histórico, todo el circuito del horror, porque había testigos que habían visto cuando se las llevaron con vida, había testigos que las habían visto con vida en la Escuela de Mecánica de la Armada, y luego el propio estado de sus huesos daba testimonio de cuál era la solución final de la que se jactaban de haber hallado los represores, que eran los vuelos de la muerte mediante los cuales se deshacían. Y que era parte de la idea de que esto siempre fue un plan sistemático por parte de las Fuerzas Armadas, digo, donde tenía desde las tareas de secuestro, las tareas de inteligencia previa, digo, en eso el GT al que pertenecía el infame Astiz, las tareas de secuestro, de reclusión, de tortura, y en el caso de la muerte, cómo hacerse desaparecer el cuerpo físico de la persona secuestrada. Ana María Cariaga, para poner en contexto a quienes nos están escuchando por la radio, yo quería hacerte una pregunta, Diego, porque estamos hablando del secuestro de los 12 de la iglesia de Santa Cruz. Le contamos, la iglesia de Santa Cruz es una iglesia que está en la ciudad de Buenos Aires, donde se podían juntar los primeros activistas de derechos humanos. Y así como hubo persecución, hubo oscuridad, ¿quién trajo un poco de luz? Porque esta iglesia de San Cristóbal es importante en la historia de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Sí, realmente es una iglesia solidaria que abrió sus puertas en plena dictadura con todo lo que eso implicaba, no solamente a las madres, también a trabajadores, trabajadoras que se reunían ahí nacieron algunos gremios como ATE. Es una iglesia que, bueno, siempre fue solidaria y lo es hasta el día de hoy, y esa iglesia también abrió lo que se llama el Solar de la Memoria, para poder enterrar ahí los restos de las madres, como dicen los fieles de esa iglesia, sembrarlas en la última tierra libre que sus pies pisaron. Nosotros, en ese momento
se le pidió autorización al entonces Jorge Bergoglio, que luego fue el Papa Francisco, que mi mamá había sido su jefa en un laboratorio de análisis industriales. Y mi papá murió en el año 2000 sin saber cuál había sido el destino de su mujer, y nosotros esparcimos sus cenizas en el río en un intento fallido, digo yo, de juntarlos simbólicamente, fallido porque no sabíamos que ella estaba enterrada como NN en el cementerio de General Lavalle, y ahí entonces luego pusimos a manera de epitafio una parte de un párrafo de una carta que él había escrito hablando de ella, que es un homenaje que podemos hacer extensivo a todas las madres en su lucha, en donde decía: en nuestro matrimonio soy yo el que ha tenido el honor de ser su esposo, en su corazón generoso nunca ha guardado ningún secreto para mí, salvo el de dónde ha podido sacar tanta ternura y de qué manantial brotó tanta limpieza para su alma, hablando de Esther, y insisto que me parece que se puede hablar así de las madres. Y luego decía, esa carta fechada en el 78, hoy en poder de un enemigo cruel e inescrupuloso está pagando todo eso, porque este mundo no ha sido aún diseñado para hacer feliz al hombre y está incapacitado para soportar la grandeza de las almas puras. Y me parece que hay algo de esta ofensiva que estamos atravesando hoy, que yo digo que se intenta destruir este pacto civilizatorio de los derechos humanos, pero no solamente, se atenta contra todo el acceso a derechos, contra el pacto civilizatorio de la educación. Al reconocimiento de la dignidad como parte como pieza fundamental de la comunidad, digamos, y de la política pública como fortalecedor y posibilitador de eso. Te quiero llevar a otro rol o a otro lugar. Vos fuiste una activista y una referente de los derechos humanos, y lo seguís siendo, y tuviste la responsabilidad de conducir un instituto o un espacio que era el Instituto Espacio para la Memoria, que tenía que ver, por un lado, con la política pública de memoria en la ciudad de Buenos Aires, pero que tenía un rol muy importante en el manejo del centro del Museo de la Memoria de la ex ESMA. ¿Qué pasa cuando hay política pública dedicada a la memoria y qué pasa cuando deja de haberlo? Bueno, yo creo que es fundamental esto que estás subrayando, porque la defensa de los derechos humanos tiene que ver con el derecho universal. Implica la defensa de la vida y de todos los derechos de los que la vida misma es acreedora. Por lo tanto, toda la sociedad y sus representantes políticos deberían respetar los derechos humanos y sostener estas políticas de memoria, perdón. Entonces, el Instituto Espacio para la Memoria fue un ente autárquico y autónomo, como bien decís, creado en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, y tenía bajo su órbita la recuperación de la memoria y de la historia de los hechos ocurridos en los años 70 con sus antecedentes y consecuencias, y desde esa perspectiva también la recuperación de los sitios de memoria. Y efectivamente, cuando se desintegra el instituto, se pierde precisamente la autonomía. ¿Y qué quiere decir la autonomía? Que justamente defender los derechos humanos es un paraguas universal que que la familia humana debe defender. En este momento hay un vaciamiento de los sitios de memoria, hay un desfinanciamiento de los sitios de memoria, hay despidos, y hay un intento también de transformar el relato y de restituir la teoría de los dos demonios, es decir, desresponsabilizando al Estado por cometer un genocidio, por cometer un terrorismo precisamente desde el Estado. Voy con la última, que es parecida a la del principio, Ana, y te agradezco, Ana María Cariaga, en la mañana de Punto Uno Streaming. ¿Cuál es lo más urgente? A ver, yo vuelvo a lo mismo, digo, 50 años no es una fecha menor. Y en un mundo muy complejo, en un mundo muy agresivo, y en una Argentina que se ha vuelto más agresiva. ¿A qué convocás o a qué pensás que convocan hoy los organismos a movilizarse el 24 de marzo en toda la Argentina? Bueno,
Yo creo que si lo pensamos desde la dimensión de la batalla cultural, lo que se está sosteniendo es esa reconstrucción de ese relato histórico que permitió precisamente tomar conciencia. Hay algunas frases que representaban de alguna manera lo que fue la opinión pública a lo largo de la historia, entre comillas. Primero fue por algo ser algo, habrán hecho, invirtiendo la carga de la prueba. El movimiento de derechos humanos llenó de contenido eso, reivindicando la lucha de una generación que tenía un proyecto emancipatorio. Luego fue qué terrible, qué horror, yo no sabía nada, en ese querer no saber por lo insoportable del horror, y también a partir de los testimonios se pudo conocer. Y luego durante el menemismo, fíjate que fue bueno, ahora hay que mirar para el futuro, no se puede vivir del pasado, y había un modo de saludo de los jóvenes que era, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sin historia. Yo creo que hay algo de esto que se pretende imponer nuevamente, que es despojar a las futuras generaciones, a las jóvenes y los jóvenes de la historia, de una historia que les concierne, porque los delitos de lesa humanidad no ofenden solamente a quienes son víctimas directas, sino al conjunto de la sociedad. A la humanidad toda, por eso son de lesa. A la humanidad toda, exactamente. Entonces me parece que si me preguntás ¿a quién convocaría? Convocaría a esas generaciones a poder interpelar la realidad, a no dejarse hablar por los discursos hegemónicos, desechando el pensamiento. Vivimos en una época en donde efectivamente es una época de urgencias, en donde se imponen los discursos de odio, somos hablados por lo peor de esos discursos, sin velo, y bueno, me parece que hay algo de restituir la dimensión solidaria y amorosa en este mundo que necesariamente va a tener como protagonistas a esas futuras generaciones. Así que me parece que poder interpelar la realidad, vos antes nombrabas a Astiz, yo voy mucho a dar charlas en las escuelas, antes preguntaba si sabían quién era Astiz, cuando daba mi testimonio me decían que sí, ahora no saben quién es Astiz y tenemos que estar justamente bien advertidos del mal presente en la condición humana para poder justamente construir sociedades más justas. Restituir luz, restituir identidad, restituir una idea de solidaridad y amor. Ana María Cariaga, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de Punto Uno Streaming. Gracias a ustedes.